Bienvenidos otra vez a esta serie de videos dedicados al desarrollo de contenidos de la asignatura Algoritmos y Estructuras de Datos o AED. En particular, este video está orientado al desarrollo de temas de nuestra ficha número 17, que trata sobre ordenamiento de vectores o ordenamiento de arreglos unidimensionales. Es cierto que en una ficha anterior y en un video anterior hemos presentado ya un algoritmo de ordenamiento que conocimos como ordenamiento por selección simple u ordenamiento por selección directa. Pero hay que decir que además de ese algoritmo que presentamos para disponer en forma temprana de un primer algoritmo básico que puede utilizarse en problemas que requieran un ordenamiento, existen muchos algoritmos para ordenar un vector. De hecho, existen docenas de algoritmos que se han planteado a lo largo del tiempo para hacer esta tarea. Algunos de esos algoritmos, como el de selección simple, se basan en ideas intuitivas, muy simples y muy directas de programar y de entender. Y otros algoritmos están basados en estrategias lógicas mucho más complejas, muy sutiles, no tan obvias a simple vista y, por cierto, no tan simples de implementar o de programar. En general se suele designar como algoritmos simples o directos a los del primer grupo y se suele designar como algoritmos compuestos o mejorados a los del segundo grupo, aunque esto que acabo de decir es una convención más bien de aproximación didáctica o de aproximación práctica, porque hay muchos algoritmos que podrían encajar en el uno o en el otro y la diferencia no es solo la aparente sencillez lógica, sino que hay otros elementos que luego discutiremos. El cuadro que sigue muestra los algoritmos más tradicionales de cada grupo, pero hay que decir rápidamente que este cuadro no es un cuadro terminado, no es exhaustivo, y existen realmente muchos más algoritmos de los que se ven en este cuadro que a lo mejor no serían tan ingenuamente clasificables en este cuadro. La presentación que estoy haciendo aquí, este cuadro que estoy mostrando, es un cuadro tradicional muy utilizado desde el punto de vista didáctico para hacer, como dije recién, una aproximación al estudio de los métodos de ordenamiento. Pero lejos está esta tabla, lejos está este cuadro de agotar todos los métodos de ordenamiento que se han planteado. Estos 6 que planteo aquí son los que típicamente suelen utilizarse como punto de partida de un curso de algoritmos y estructuras de datos que prevea enfocarse en algún momento en forma más o menos detallada sobre el mundo del ordenamiento de arreglos u ordenamiento de vectores. En el cuadro mostramos los dos grupos de algoritmos conteniendo a los métodos tradicionalmente considerados parte de ambos subconjuntos. En la primera columna, el grupo de los algoritmos simples o directos contiene tradicionalmente a 3 métodos, 3 algoritmos muy simples, muy sencillos de comprender, muy mnemotécnicos y muy simples de implementar desde el punto de vista de un lenguaje de programación. En la primera fila vemos al algoritmo de intercambio directo, conocido popularmente como algoritmo de burbuja. En la segunda fila el algoritmo de selección directa o selección simple, que ya conocemos. Y en la tercera fila el algoritmo que posiblemente de estos 3 sea el mejor, conocido como algoritmo de inserción directa o inserción simple. Y en la segunda columna vemos listados a los métodos que tradicionalmente se ubican como formando parte de este grupo de los algoritmos compuestos o mejorados, insisto, sin que esto excluya la existencia de otros métodos que aquí no estamos considerando. En la primera fila de esta segunda columna, de este segundo grupo, estamos listando el método de ordenamiento rápido, conocido mundialmente como Quicksort, que fue planteado en 1960 por Charles Hoare, también conocido mundialmente como Tony Hoare,
y es hoy considerado como el algoritmo que en promedio es el más rápido que existe y que se ha planteado. El mejor de todos los algoritmos que aquí vamos a ver es el Quicksort, y en determinadas condiciones, en rendimiento promedio, el algoritmo Quicksort es efectivamente el más rápido de todos los que hasta aquí se han conocido. En la segunda fila vemos listado el ordenamiento de montículo, que en realidad se conoce técnicamente como el heap sort, que fue planteado por Williams en el año 1964. Este es un algoritmo bastante complejo, algo más extenso que los otros, y está basado en elementos que escapan a los alcances de esta materia, por lo cual nos vamos a limitar a mencionarlo, y si bien está incluido el desarrollo de este algoritmo en la ficha, hay una explicación somera de cómo funciona y está incluido el código fuente para hacerlo andar y para ejecutarlo. No es un algoritmo en el que nos vamos a detener para hacer una explicación. Lo incluimos aquí por cuestiones de completitud documental, pero no nos detendremos en explicarlo en detalle y tampoco obviamente lo evaluaremos después, más allá de una o dos preguntas que puedan aparecer en algún cuestionario tomado como guía de estudio. El último que figura en el cuadro es el que inicialmente se conoció como ordenamiento por incrementos decrecientes, pero que luego mundialmente se terminó designando como ordenamiento de Shell o Shell Sort, en honor a quien lo planteó en 1959, que fue Donald Shell. Cuando Donald Shell lo planteó en 1959, lo designó como ordenamiento por incrementos decrecientes, pero la posteridad se encargó de rendirle honores a Shell y redesignó el método como el ordenamiento de Shell. En cuanto a este cuadro, hay que decir que la diferencia real entre ambos grupos no es solo conceptual o de cuál es la lógica que está empleada en la lógica base que está empleada entre los algoritmos de un grupo y los algoritmos del otro. No es que los algoritmos del primer grupo son de lógica más simple, más asequible, y los algoritmos del segundo grupo están basados en lógica más compleja, aunque al final eso es cierto. La verdadera diferencia entre los métodos de un grupo y los del otro es el tiempo de ejecución. El tiempo que demoran los algoritmos de un grupo para terminar de ordenar un arreglo en el peor caso versus el tiempo que demoran los algoritmos del otro grupo para hacer el mismo trabajo. Hay que decir que los algoritmos simples o directos serán aceptables desde ese punto de vista y tendrán un rendimiento en términos de tiempo de ejecución aceptable si el tamaño del arreglo es pequeño o relativamente pequeño. Arreglos de unos pocos cientos de componentes o incluso de unos pocos miles de componentes en una máquina moderna, no más de 2.000 o 3.000 elementos, serán ordenados en forma aceptablemente veloz, aplicando algoritmos del primer grupo. Pero si se trata de arreglos que disponen de varios miles de componentes, decenas de miles de componentes, centenas de miles o incluso millones de componentes, varios millones de componentes, entonces los algoritmos del primer grupo, los simples, son directamente inaplicables y obviamente un programador que sabe lo que está haciendo no debería siquiera dudar en cuanto a no aplicarlos cuando se trata de ordenar un arreglo masivo. Si se trata de un arreglo tan grande, los algoritmos simples o directos tendrán una respuesta en cuanto a tiempo de ejecución absolutamente inexplicable y de ninguna manera aceptable que un programador, insisto, que sabe lo que está haciendo, dude en cuanto a la posibilidad de aplicar. Si se trata de arreglos verdaderamente grandes, no deben aplicarse los algoritmos simples o directos,
sino que, sin dudarlo, el programador tiene que optar por alguno de los algoritmos compuestos o mejorados que conozca o que vaya a buscar en alguna librería. Los métodos compuestos o mejorados han sido pensados con la idea del ordenamiento de arreglos masivos, y es ahí donde estos algoritmos verdaderamente muestran su valor. Un algoritmo simple o directo podría llegar a demorar horas en ordenar un arreglo masivo, y el mismo arreglo sería ordenado en unos pocos segundos cuando se trata de algoritmos compuestos o mejorados. No hay punto de comparación. Las razones por las cuales algunos demoran más y otros demoran menos se verán y se entenderán mejor más adelante en esta misma explicación o en otras fichas que veremos después. Pero no debe caber duda que la diferencia de rendimiento es lo que finalmente lleva a que se clasifiquen unos en un grupo y unos en otro grupo. Si se trata de vectores muy grandes o enormes, los métodos directos son inaceptables y debe utilizarse alguno de los métodos compuestos. Y ahora quedaría una explicación final respecto al cuadro que se ve allí, antes de ver en detalle el funcionamiento lógico de los distintos métodos. No es casual la forma en que están colocados estos métodos en la tabla. La idea es que cada uno de los algoritmos que hemos llamado compuestos está basado en aplicar mejoras y en expandir ideas en las que está basado el algoritmo original que figura en la misma línea, pero en el primer grupo. El método de ordenamiento rápido o quicksort en principio está basado en mejorar lo que hace mal el algoritmo de intercambio directo o de burbuja, y esa mejora lleva a este mundialmente conocido algoritmo quicksort. El ordenamiento heapsort está basado en mejorar de manera contundente lo que en principio hace mal el algoritmo de selección directa o hace de manera poco eficiente. Y finalmente el algoritmo de Shell está basado en mejorar, en expandir las ideas del algoritmo de inserción simple. Cada uno de los algoritmos simples, de alguna manera y con ideas muy sofisticadas, dio lugar al algoritmo compuesto que se ve en la misma fila. Particularmente en el último caso, entre el algoritmo de inserción simple y el algoritmo de Shell, es curiosamente evidente que esa relación existe. Cuando uno ve el algoritmo de Shell, que vamos a explicar más adelante, se nota de manera palpable que el algoritmo de Shell es una mejora del algoritmo base, que es el de inserción simple. Pero en los otros dos casos, realmente es necesario que alguien nos explique que esa relación existe, porque no es de ninguna manera evidente que el algoritmo de burbuja dio lugar con mejoras sustanciales al quicksort, y mucho menos la relación entre el algoritmo de selección directa y el heapsort. Anecdóticamente tenemos que decir que aquí se ve una especie de paradoja en esta cuestión, porque hemos dicho que el algoritmo de ordenamiento rápido o quicksort es y está considerado el mejor algoritmo de ordenamiento que existe desde que se planteó y hasta hoy ha sido insuperable, por lo menos en términos de rendimiento promedio. Pero este algoritmo, curiosamente, está basado en uno de los peores algoritmos que existen y que se han planteado para ordenar un arreglo, como es el algoritmo de burbuja. Con todo y el algoritmo de burbuja tener alguna ventaja en su claridad, en el hecho de ser muy intuitivo y en alguna que otra ventaja mínima que vamos a discutir ahora, es de lejos el algoritmo más lento de los 6 que están presentados en este momento en placa, y comparativamente con otros algoritmos que no hemos puesto aquí, también se manifiesta como el peor, como el más lento de todos en términos de rendimiento. Y sin embargo, curiosamente, ese algoritmo, el peor de todos, con considerables mejoras, ha dado lugar al más rápido de todos los algoritmos que hasta hoy conocemos.